humillante. Imagínense ustedes qué puede ser peor que estar atados de manos y de pies, encapuchados, y escuchar los alaridos de tu hija de 13 años que está siendo violada sexualmente. De terror. Eso fue lo que pasó. Esta pareja transitó literalmente el infierno en la sala de su casa cuando 4 sujetos entran de noche con pasamontañas reclamando el dinero, y dinero no había porque no habían vendido la cosecha, entonces no había dinero. Así que punto seguido, los delincuentes, 4 eran ellos, ¿no? Atan a la pareja y a 3 de sus hijos, y a la de 13 años se la llevan a una habitación y la violan, la vejan. Tremendo. Uno de ellos, bautizado por la prensa de Chiclayo como el monstruo de Morrope, ha sido capturado, ha sido identificado no solamente por la víctima, sino por otras mujeres que, aterradas, no han querido denunciarlos porque están asustadas. Claramente esto nos muestra que algo se está pudriendo en nuestro país hace rato y que carcome a los eslabones más débiles de la sociedad, a niñas, a mujeres, a adolescentes, a las que maltratan, vejan, violan, desaparecen, matan, y a nadie se le mueve un pelo. Y mientras tanto, porque hay que decirlo, ¿no? En los planes de gobierno de quienes pasaron a la segunda vuelta y está por decidirse quién será presidente, no hay una línea concreta de qué hacer para prevenir. Y mientras tanto, a las niñas, a las adolescentes las están violando en su propia casa, como denuncia la tía de un adolescente de 13 años que acaba de dar a luz producto de la violación de su padrastro. O esta mujer venezolana que denuncia que su hija ha sido abusada sexualmente por su expareja peruano él, y pese a las pruebas que hay, este sujeto sigue libre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Fernando Díaz tiene la nota. Hubieran preferido 1000 veces la muerte o que se llevaran todo el dinero del mundo en lugar de quedarse con esta herida en el alma, con este agujero negro en el estómago que los lleva al borde de las náuseas cuando recuerdan los minutos de terror a manos de 4 delincuentes armados. Me encontraba descansando con mi esposo, mis 4 hijos, a los cuales entraron 4 sujetos, ingresaron a mi vivienda. No tenían escapatoria. Una humilde familia de agricultores reducida, maniatada por unos sujetos que, provistos de pasamontañas, buscaban desesperadamente el dinero de las cosechas. Ellos pedían una plata del maíz, al cual yo le dije que todavía no se vendía, el maíz estaba ahí. En ese momento que ellos han estado rebuscando, no encontraban más. Los tenían encañonados. A ella la amarraron de pies y manos, y a él, al jefe de este hogar, lo ataron por completo, colocándole además un saco en la cabeza. Me montaron la madre y me bajaron a rodillas. Que yo me arrodillé, me agarraron los pies y me metieron boca abajo. Me metieron un saco en la cabeza. Y de ahí yo no vi de mi familia. Estaban en medio de la nada, en una chacra inhóspita ubicada a 1 hora de Chiclayo. Cuando los delincuentes descubrieron que no tenían dinero, decidieron entonces cobrar venganza, tomando como botín el cuerpo de su hija de solo 13 años. Mi hija gritaba, se arrastraba a la hora que no quería que la llevaran para afuera. Entonces ellos lo llevaban ahí con el arma. Decían que camine si no quiere que le aviente un plomazo a su papá. Ni todas las súplicas ni los gritos más fuertes pudieron evitar la violación de la menor. Estaban a merced del monstruo de Morrope, Luis Suclupe Valdera, un delincuente de 36 años, jefe de una banda criminal que, tras la denuncia y el reconocimiento de la víctima, fue detenido por la policía. José, ¿te consideras inocente entonces? Sí, son los que van. ¿Y las denuncias que han aparecido en contra de ti? Si no hay condena, ¿qué cosa es lo que está pasando? Entonces, tenemos ese miedo a la impunidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque no creemos. ¿Por qué? Porque no analizamos el caso de manera contextual. Cuando los violadores de su hija se fueron, lograron desatarse y simplemente la abrazaron temblando de miedo. El abuso sexual de menores es parte de la otra pandemia, la de niños encerrados y que, sin poder ir al colegio, muchas veces se quedan solos al cuidado de lobos disfrazados de corderos. Esta es la otra pandemia, la pandemia que surge
y se acrecienta y bebe y se nutre de una indiferencia estatal, en primer lugar, y en segundo lugar, de este encerramiento, que no les permite, por ejemplo, a los niños tener un horario donde están fuera de su agresor. Los niños a veces están de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la escuela, ahora no. Y no tienen una profesora que escuche o vea los hematomas o sea su confidente. Uno siente tan impotente y ganas de morirse. A veces uno ya no sabe ni qué hacer. Cuando esta mujer vio a su sobrina de 13 años embarazada esperando un hijo de su padrastro, no tuvo ante sus ojos la sublime imagen de la maternidad, sino más bien el monstruoso retrato del abuso y la perversión. No saben lo que uno siente, la rabia. Y le veo y yo creí que tenía 2 meses. Y total ya tenía 9 meses. Una barriguita. Una chiquitita, ¿verdad? Y ella todo inocente, flaquita, indefensa. Esta menor no fue abusada por unos delincuentes como la niña de Morrope, sino por alguien de su entorno, el padrastro que la conoció desde que tenía 7 años. ¿Cómo se llama el agresor? Santos Garay Díaz. Santos Garay es el padrastro que abusaba del adolescente de 13 años cada vez que se quedaba a solas con ella. Mucha gente está ahí en su casa, a veces sin trabajo, pero mira, cuando una persona no quiere hacer esas cosas, hay 1000 maneras de buscar trabajo y salir adelante, porque ese señor se metió a la casa con esa intención y ya no salía de su casa, y mi hermana estaba trabajando. Ella trabajaba, pero el señor estaba metido en su casa, haciendo esas cosas. Pero mi hermana no se dio cuenta. Hace 3 meses, esta niña violentada alumbró a un bebé producto de una violación. Su tía materna hizo la denuncia y consiguió meterlo preso de manera preventiva en el penal de Ancón, pero hoy teme que su hermana no siga la denuncia y prefiera liberar al agresor antes que proteger a su hija. En este caso, la madre protege al violador. El violador está en la cárcel. No sé si sea su padre o no, pero está en la cárcel. Y la madre protege. Entonces, que esa niña de 12 años vuelva con su retoño a la casa de la madre, pienso que no. Rosario Sacieta propone para estos casos la participación de familias acogedoras, donde se pueden albergar a estas niñas abusadas que no están seguras ni siquiera en manos de su propia sangre. En el Perú, cada día, niñas de 10 a 14 años dan a luz en el país. Y si dices 10 a 14 años, estás hablando de violaciones flagrantes, hechas casi siempre en el entorno familiar. La violación con embarazo logrado o no, si es menor de 14 años es cadena perpetua. Pero ¿qué pasa cuando eres extranjera? ¿Qué pasa cuando la justicia no entiende tu dolor y el violador se pasea libremente en la vereda de la impunidad? Yo estoy reclamando, no lo estoy haciendo por dinero, sino por lo que le hizo mi hija, porque se valió de mi confianza, de mi cariño, de mi amor. Que yo, si yo hubiese sabido que ese hombre era así, yo jamás y nunca hubiese puesto a mi hija en bandeja de plata para que la dañara. Llegó de Venezuela hace 3 años y se instaló en San Juan del Urigancho junto a sus hijos, la mayor de tan solo 13 años. Trabajó de sol a sol hasta que conoció a un peruano dueño de una óptica en Canto Grande. Este hombre se llama Américo Tomás Ríos Celaditas, mi expareja peruano de 50 años. Teníamos 2 años y medio de relación, se había ganado nuestra confianza, le habíamos permitido aquí en la casa y todo lo demás. Según la denuncia, el peruano Américo Ríos habría abusado sexualmente de esta menor venezolana con el pretexto de enseñarle técnicas de reparación de lentes. Y yo confiando en él y como sé cómo él es el trabajo allí y también que necesitaba una persona que lo ayudara aunque sea un rato, yo le accedí, hablé con mi hija para que lo acompañes. La adolescente ha relatado en la cámara Gesell el abuso sexual ocurrido entre enero y marzo de este año. El examen del médico legista también lo confirma. El médico legista lo que certifica es, está indemne, indemne es que no tiene nada, o que sí hubo
violación, y acá lo dice. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Y cuántas veces? Lo narra acá la niña dentro de su inocencia y dentro de su temor, porque la niña está afectada psicológicamente. No está bien la niña inclusive ha querido suicidarse. Sin embargo, si a duras penas la justicia repara a las menores abusadas nacidas en el Perú, imagínense lo que ocurre con una adolescente extranjera violentada en suelo peruano. Tenía miedo al escándalo, porque le teme el que dirán. Pero yo no me puedo quedar callada porque soy venezolana, yo también soy madre y también padre, porque mis hijos aquí no tienen a más nadie, solamente a mí. Solamente a mí. Solamente estoy pidiendo justicia por el caso de mi hija, más nada. Justicia. La policía lo retuvo solo unas horas. La fiscalía no ha cumplido con las pericias y hoy la madre de esta niña vive indignada porque el agresor se encuentra libre. Afortunadamente, su hija recibió a tiempo el kit de emergencia para evitar un embarazo no deseado. Es un conjunto de medicamentos y de insumos que se disponen y que los establecimientos deberían tener preparados. Incluyen desde pruebas rápidas de VIH, prueba rápida de embarazo, incluyen antirretrovirales, que son básicamente para prevenir el VIH, incluyen antibióticos que previenen las infecciones de transmisión sexual y además incluye la anticoncepción oral de emergencia. Una víctima de violencia sexual tiene todo el derecho de exigir este kit de emergencia que debe ser administrado por el personal de salud y que por ley está obligado a colocarlo no solo a niñas. Hay niños que también son abusados y que podrían contraer el VIH o una enfermedad de transmisión sexual. Es obligatorio que se aplique el kit de emergencia. El personal de salud como el personal de educación están obligados a cumplir con la ley. Y si la ley dice que se tiene que entregar el kit de emergencia, ellos están en la obligación. Uno de estos kits, que incluyen entre otros medicamentos, retrovirales y la píldora del día siguiente, fue suministrado también a la adolescente de Morrope abusada sexualmente por delincuentes armados. Al ver que mi hija la llevaban, yo pedía que por favor lo dejen, que lo traigan, que no la lleven. En ese momento después escuché que mi hija me pedía que lo ayude. Estaba fuera de mi casa, el cual yo rogaba y pedía a Dios por qué me pasaba esas cosas, porque con mi hija me pedía que por favor ya se fueran, que llevaran lo que encontraran, pero que se fueran y no nos hicieran daño. Pero el monstruo de Morrope, junto a otro de sus cómplices, arrastraron a esta menor a otro ambiente de la casa. Una escena de terror que le ha causado a esta familia un enorme daño psicológico. Uno de los sujetos que me estaba cuidando comenzó también a tocarme y yo le pedí que no me tocara. La policía solo pudo capturar al monstruo de Morrope. Los otros 3 delincuentes que participaron de esta violación se encuentran prófugos y han amenazado incluso con regresar y matarlos. Nosotros pedimos que se haga justicia. Como madre pido ayuda, que me ayude la ministra de la Mujer. De todo corazón, de verdad, pido que por favor ella me ayude para que puedan dar con los demás que están sueltos. Son 3 los que faltan. Yo le hago un llamado a ella, a la ministra de la Mujer, si me está escuchando, que por favor se apiade de mí y de mi familia, sobre todo de mi hija. En el Perú, cada día niñas entre los 10 y 14 años alumbran a una criatura producto de una violación. En el 2020 se registraron más de 35.000 partos. Persistir en la idea de que esta maternidad es también una dulce espera resulta monstruoso.